esta ocasión abrimos las sesiones del seminario de este semestre con nuestra compañera Tania, que hoy me dice formalmente ya es parte del ODIR. Digo, ya lo era, ¿no? Pero hoy ya se alinearon los planetas y llegó ese momento, ¿no? Bueno, entonces, hago una presentación breve de Tania y después abrimos el espacio para que Tania nos comparta su trabajo. Tenemos un espacio como de unos 40-50 minutos y después abrimos un espacio de unos 20 para el diálogo con los asistentes. Bienvenidos y bueno, también a quienes nos acompañan en el canal de YouTube de la unidad. Creo que en verdad vamos a tener que poner un letrero allá afuera de ya no cabe nadie más. No, si quieren pasar por acá. Acá hay más. Bueno, Tania es doctora en Historia por la Universidad Metropolitana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es investigadora, formalmente investigadora en la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de aquí de la UNAM. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y se ha desempeñado como docente en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Y en el posgrado de Historia del Arte cuenta con varias publicaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales y ha participado como conferencista en la Cineteca Nacional y en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y hoy nos presenta su trabajo titulado Cine y Estado, la construcción de lo mexicano en el lenguaje audiovisual, representaciones y sin más. Tania, por favor. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Sí, es un día como para mí de mucha celebración por formar parte ahora formalmente de la unidad. Y bueno, es la segunda vez que me invitan a participar en el seminario. La vez anterior estuve hablando sobre el cine de propaganda del cardenismo. En esta ocasión un poco es presentar el trabajo que he estado realizando en los últimos años y también hablar del proyecto de investigación que voy a llevar a cabo aquí en la unidad. Pero para ello, bueno, pensé en cómo estructurarlo y un poco es esta idea de hacer un repaso muy rápido, lo que se puede hacer en 40 minutos, de la relación entre el Estado y el cine, desde sus orígenes y desde su surgimiento. Entonces, voy a correr una película. Lo que vamos a ver es parte del material que se presentó en el Festival de Pordenone en Italia, que es el festival de cine silente más famoso, donde la Filmoteca de la UNAM participa continuamente. Este programa fue seleccionado por el doctor Aurelio de los Reyes y tiene por título Escenas de la Revolución. Entonces, como hablar de cine sin ver cine resulta un tanto absurdo, yo les podría platicar las películas, pero creo que lo mejor es que las veamos mientras hablamos sobre ellas. Entonces, no sé si podamos apagar la luz. Sí, es que no hay cortinas. Las personas no se ve. Israel no alcanza, ¿no se teclado. Bueno, voy a poner las imágenes. Estas imágenes que fueron filmadas en los días previos a la salida de Porfirio Díaz. Aquí todavía lo vamos a ver en algunas celebraciones, pero después vamos a ver escenas de la Revolución y en particular, ya cuando llegue el momento les voy a hacer notar el viaje triunfal de Francisco I. Madero a la Ciudad de México. Son imágenes muy interesantes porque si nosotros nos planteamos que el cinematógrafo se crea en 1895, se presenta en la ciudad de París, y llega a México en 1896 a esta famosa función que se dio en el castillo de Chapultepec a Díaz, lo que vemos es lo mismo que pasó en muchos lugares del mundo. Es una relación inmediata y directa del Estado o de los hombres en el poder con el cinematógrafo. Es muy habitual que así como el primero en ser filmado en México fue Díaz, esto pasó en muchos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque las presentaciones se hacían al jerarca más alto, ya sea zar, rey, presidente,
e inmediatamente parecieron caer en el encanto del cinematógrafo, ¿no? Y darse cuenta que la cámara era un instrumento para poner rostro a esa figura de poder y que llegara a todos lados. Porque algo que sucedió con el cinematógrafo es que se popularizó de una manera muy rápida. Es uno de estos inventos donde la difusión se da a nivel mundial y explota de manera muy rápida. Gracias, primero que nada, a los Lumière, con el sistema que tenían, que era contratar hombres jóvenes, fuertes, sanos, con ganas de ser aventureros, y mandarlos a diferentes lugares del mundo con la consigna no solo de llevar las vistas, sino también de filmar a donde fueran, y así fueron creando un catálogo mundial. Luego la Pathé y la Gaumont, que son otras dos compañías francesas, le comerían aquí vemos a Díaz. Esto ya es parte de las celebraciones del centenario de la independencia de México, que fueron filmadas en toda su grandiosidad por varios camarógrafos itinerantes o trashumantes de ese momento. Estas son imágenes filmadas por los hermanos Alba. Y les decía, entonces, el cinematógrafo se llega a muchos lados muy rápido. En el caso de México se establecían rutas que ponían a las ciudades más importantes, pero iban parando también en pueblos y villas. Entonces, tanto en Morelia, como en Uruapan, como en Pátzcuaro, como en muchos pueblitos llegó el cinematógrafo y la gente tuvo acceso, por ello se le considera como el primer gran medio de difusión, de comunicación masiva. Y eso tiene que ver con que no tiene la barrera del idioma, ¿no? Estos son parte de los desfiles de la conmemoración del centenario de la independencia. Y les decía, finalmente no es necesario saber leer, no es necesario hablar el mismo idioma para entender lo que estamos viendo en imágenes. Si entendemos la relevancia de esto en el pensamiento, en la forma de entender el mundo, sobre todo de las comunidades pequeñas que se seguían encontrando muy aisladas, y ver de repente imágenes de la Ciudad de México, ya ni siquiera hablamos de París o las pirámides de Egipto, imágenes de la Ciudad de México a la que no conocían, a la que nunca habían visitado, y veían ese tipo de cosas que representaba en el imaginario de las personas, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo las imágenes de los otros? Hablando de los otros países, de otras geografías, de otras fisiologías, de otras culturas y costumbres, y cómo también nos vamos entendiendo a nosotros mismos a partir de ahí. Esto que estamos viendo es muy emotivo. Después de que Francisco y Madero, de que Díaz sale y Madero regresa a la Ciudad de México, se filma todo el trayecto de regreso. Este material fue restaurado para el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, y lo que vemos son las celebraciones de los lugares por donde fue pasando Francisco y Madero ya una vez que iba a tomar el cargo presidencial, ¿no? Y aquí también podemos ver que se puede hablar de una historia social, ¿no? Hemos escuchado, visto fotografías de los recibimientos que se le daban, pero cuando vemos la imagen, si pusiéramos mucha atención y fuéramos deteniéndonos para revisar, vamos a ver que hay personas de todas clases sociales con diferentes tipos de vestimenta, que no solo es el pueblo o la bola, como se les decía, sino, o sea, hay realmente todas las clases sociales mezcladas en esta celebración. Esto va a ir variando dependiendo de los lugares a los que va pasando. Entonces, así como Díaz entendió la relevancia del cinematógrafo, Madero también la entendió, y Madero se acerca mucho a estos trashumantes que lo siguen desde sus giras como candidato, lo siguen a la llegada al poder, filman la decena trágica y después lo van a acompañar en sus exequias, ¿no? En particular el caso de los hermanos Alba, que eran michoacanos, eran morelianos, y comenzaron su negocio de cine aquí. Bueno, para este entonces ya tenemos a gente como Salvador Toscano, como Becerril, como Rosas, que están filmando lo que acontece. La revolución es muy importante en el desarrollo de la filmografía en México y de la industria cinematográfica, porque si bien el cine acababa de llegar, todos los movimientos políticos que hay antes de que Díaz abandone el país
las luchas armadas y se convierten en algo que había que filmar con urgencia, ¿no? Y entonces el cine pasa de ser aquello que está filmando la anécdota o el lugar precioso o la postal folclórica a convertirse en algo que está registrando la historia, pero además la está llevando a los demás. Hay registros de salones de cine que se llenaban, por ejemplo, la escena trágica, que entonces se le llamó Semana Trágica, se exhibió en muchos lugares de la República. En el caso de Morelia, tuvo tanta gente que los hermanos Alba tuvieron que rentar otro espacio, comprar otro cinematógrafo para llevar proyecciones simultáneas, porque había mucha gente que quería saber lo que estaba pasando. No era lo mismo escuchar la noticia, leerla en los semanarios, que ver el enfrentamiento en la Plaza de la Ciudadela. Entonces, toda esta primera etapa de la historia del cinematógrafo en México es una etapa donde, si bien hay relaciones de poder, con el poder, son relaciones que apenas se van construyendo, ¿no? Son de alguna manera intuitivas. Hay que filmar lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando una contienda armada, una lucha de poder, hay diferentes grupos, se puede filmar en todo el país dependiendo bueno, hay en el sur, en el norte, en el centro del país, y sin embargo ya empieza a haber estos primeros encuentros, ¿no? Como es el caso de los más documentados, de Francisco Villa con la Mutual Films, ¿no? Esta compañía norteamericana que viene a firmar un contrato con Pancho Villa, y que hay muchos, esto es de Morelia, esto es una celebración del 12 de abril, que era una celebración porfirista que ya después desapareció de los calendarios y que se celebraba a toda pompa, es la calzada de Guadalupe. Bueno, aquí ya estamos viendo precisamente a los villistas, ¿no? Que por ahí dice la leyenda que la Mutua les compró los uniformes para que no parecieran un ejército de salvajes, sino que vieran como un ejército ordenado. Pero bueno, como mucho en el cine, todavía esto es una leyenda. Bueno, y les decía, los caudillos de la Revolución Mexicana, todos se van a hacer retratar, ¿no? En el caso de Huerta no era muy popular, hay registros de que cuando Huerta salía en la pantalla, más de una vez alguien se paró a dispararle a la pantalla, ¿no? Le aventaban objetos, lo insultaban, había una represión real contra la figura de Huerta proyectada, ¿no? Entonces, y bueno, les voy a poner, este es un poco largo este programa, como solo son 45 minutos, quiero que vean este material que también es muy valioso, es el Congreso Constituyente. ¿No? Les decía, es curioso porque de verdad todos entendieron por qué el cine era importante y todos se dejaban filmar. Y en muchos casos se hacían acompañar. En el caso de Madero y de Díaz fue muy evidente que los cinematografistas viajaban con ellos en los mismos trenes, iban en las mismas comitivas, como el asunto, como la lucha fue poniéndose cada vez más complicada. Ya vamos a ver que en este periodo sí le siguen, pero ya no hay tanta... Aquí los tenemos. ¿No? Ya no hay ese seguimiento tan personal, ¿no? Ya hay diferentes camarógrafos filmando a diferentes personajes, en particular a Zapata, por ejemplo, que era muy socorrido. Vamos a ver también imágenes de Zapata. Carranza también resultó ser muy popular para el cinematógrafo, pero no hay registros de que exista un contrato o un arreglo particular. Aquí sí podemos pensar que, si bien hay cercanías y hay facilidades, tiene que ver mucho con el entusiasmo de los mismos camarógrafos por perseguir a los personajes. Algo que va a ir cambiando. Estas son imágenes zapatistas. Igual de Emiliano Zapata vamos a ver, hay una gran cantidad de imágenes. Curiosamente, de lo preservado en México, en su mayoría, lo que hay de la Revolución, hay mucho material, está en muy buen estado y es lo más estudiado, gracias al trabajo del doctor Aurelio de los Reyes y de gente como Ángel Martínez, que es el encargado de catalogación de la Filmoteca de la UNAM.
son personas que se han dado la tarea del rescate, la preservación y la divulgación de estas imágenes, ¿no? Y de darle la importancia histórica que realmente tienen. Yo eso es algo que en lo que insisto mucho cada vez que hablamos, estamos hablando de fuentes de información, de fuentes históricas, y muchas veces las pasamos por alto, ¿no? Pensamos, partimos de esta pregunta de si es subjetivo o es objetivo, ¿no? Quienes estudiamos cine, todo es subjetivo, ¿no? Todo. De eso nos permite buscar en otros materiales, en otro tipo de archivos, en otro tipo de documentos y complementar la información. Pero estos siguen siendo fuentes históricas, que nos sirven además no solo para analizar un movimiento político, sino también para analizar el periodo, vida cotidiana. Hay una gran cantidad de temas que pueden surgir del trabajo con una película, ¿no? Les decía, en el caso de Zapata, bueno, hay incluso los funerales donde filmaron también los hermanos Salva, donde se ve a Zapata asesinado. Hay una gran cantidad de materiales. Hay uno muy interesante porque se ve a un periodista entrevistándolo, pero el cine es silente. Entonces lo vemos hablando por cerca de 5 minutos y una cámara hizo el registro, pero no existe la transcripción de la entrevista. Ya la grabación hubiera sido posible con alguno de los aparatos de Edison, pero no existe ni siquiera la transcripción por escrito, ¿no? Entonces, lo que vemos es también que hay este interés por retratar la cotidianidad y el pensamiento de los participantes en la Revolución Mexicana. Pero bueno, ese es un periodo muy largo y no se puede hablar de todo a detalle, y eso se podrá hacer más adelante en muchos otros seminarios o foros. A lo que voy es esta relación tan estrecha que hay, que comienza siendo así, esta relación que es casi accidental de un aparato nuevo, una forma de narración nueva, una forma de registro nuevo, que no tiene un lenguaje propio, que apenas lo está descubriendo, que no tiene incluso vocablos específicos, la palabra camarógrafo no existe, la palabra película no existe. Todo esto se ve generando en las primeras décadas. Se encuentra de golpe con un movimiento social como la revolución, y entonces se tiene que construir en ese apuro, pero se construye cerca del poder. Ya para los 30, algo que ocurre que es muy interesante de lo que hablé en el seminario anterior, y por eso ahora lo voy a solo mencionar, es la cercanía que tiene el gobierno de Cárdenas del Río con el cine, y que es el primero que lo entiende como tal, ¿no? Entiende que es un medio de divulgación, de difusión y sobre todo de propaganda. No es fortuito, estamos hablando de los 30, es la década donde la propaganda en todo el mundo tiene su momento de esplendor, ¿no? Y donde el cinematógrafo es parte de ese momento de esplendor. Si pensamos en Italia, si pensamos en Alemania, en Inglaterra en los años 20, en Estados Unidos, vemos que la propaganda fílmica tiene mucha fuerza. En el caso de México, va a ser el primer país de Iberoamérica en entender la propaganda con esa fortaleza. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, Cárdenas genera un departamento, que es el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, que va a manejar no solo el cine, maneja la radio, los impresos, impresos que van desde cancioneros hasta revistas, hasta libros, obras de teatro, la obra nacional en la radio, el Archivo General de la Nación, y todo va a depender de un solo departamento que está inspirado, y esto está documentado, en el Secretariado de Goebbels, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque estamos viendo este primer momento donde el Estado se da cuenta del poderío, del manejo y control absoluto de la información, y que además tiene capacidad de hacerlo, ¿no? Que no había pasado en este otro periodo que vimos, que es tan conflictivo. Entonces, en ese momento, todas las secretarías que dependen del Estado mexicano tienen que entregar toda la información que van a sacar al DAP. Y el DAP autoriza, modifica, escribe guiones y ejerce una censura que va desde el control. No es esta censura de prohibimos que salga, sino es esta censura de sí sale, pero sí decide. Y esto va a afectar al cine nacional y ayudar a la vez, porque por ejemplo, en la argumentación del cine de ficción vamos a ver cuáles son los temas más populares, ¿no?
La Ranchera Mexicana, con el éxito de películas como Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, y estas grandes películas nacionalistas, ¿no? Tenemos Redes, va a haber otra película llamada Hambre, y sobre todo una gran producción de cine documental de propaganda, efectuado por este departamento, el DAP, quienes realizan cerca de 38 películas, ¿no? Entonces, y aquí es donde ya voy a dar un giro para hablar en particular de una productora cinematográfica, que es la productora Clasa. Y es donde vamos a ver que esta relación en el Estado no se queda únicamente en la parte de crear un organismo que controle todo, sino va más allá y hace un contrato con lo que se va a convertir en la productora más importante de la época del cine de oro, que es Clasa Films. No es gratuito. Clasa Films está creada, bueno, es fundada por Alberto J. Pani. Alberto J. Pani fue un importante revolucionario cercano a Madero, que después ocupó muchos cargos públicos, ¿no? Entre las cosas que hizo fue secretario de Industria y Comercio, ministro de México en París, secretario de Hacienda, y además fue parte de los fundadores del Banco de México, Pensiones Civiles, el Banco de Crédito Agrícola, la Comisión Nacional de Irrigación, el Banco Nacional Hipotecario Urbano, y participó, por ejemplo, él llevó a cabo la conclusión del Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué es importante la figura de Pani? Primero, Pani no era un seguidor de Cárdenas, no fue de los que de hecho se manifestó en conformidad cuando a Cárdenas se le designó como el candidato único del PNR. Pero sí se acercan Cárdenas y Pani en 1936, y esto va a generar lo que es un contrato entre la Clasa y el DAP. En 1936, Clasa había filmado Vámonos con Pancho Villa, allá en el Rancho Grande, pero vámonos con Pancho Villa, que lleva la quiebra a Clasa, ¿no? Con una deuda de más o menos $1 millón. A pesar de que en Vámonos con Pancho Villa hay aportación del gobierno federal, ¿no? Los ejércitos que vemos combatiendo, los uniformes, los caballos, muchas de las cosas las facilitó el Ejército Nacional. Ante esto, Pani narra en sus memorias que un día estaba él en los estudios Clasa, no sé si los ubican, están en Viaducto Tlalpan, sobre Viaducto Tlalpan. Ahora hay unas oficinas de la Secretaría de Hacienda y lo único que permanece de esos estudios es una placa de cantera así chiquita con el logo de Clasa. Fueron los estudios más modernos de ese periodo, los primeros grandes estudios en México. Tenían, cuartos de edición, tenían el estudio de filmación, tenían camerinos. Fue una inversión muy grande y se van a la quiebra. Entonces Pani relata en sus memorias que un día estaban ellos trabajando en Clasa y que llegó Cárdenas de visita, que le comentó que todo lo que veía era maravilloso y que Pani le dijo, sí, pero es una pena porque vamos a cerrar, estamos en el... ¿no? Y entonces lo voy a citar. Cárdenas dijo, es un esfuerzo que merece el estímulo de una subvención. Preferiría, le contesté, dice Pani, que el gobierno, si quiere ayudar a Clasa, lo haga con un contrato de trabajo que le sea útil al país. Y el contrato de trabajo inicialmente fue de cerca de 500,000 pesos, donde se llegaba al acuerdo de que se iban a producir películas documentales de acuerdo a cada una de las secretarías, educación, irrigación, que fueron los temas que más se trataron. Los de educación, por ejemplo, hay 4 materiales relacionados a los internados de educación socialista, relaciones internacionales y sobre todo los desfiles del 20 de noviembre. Se filmó desde el 36 al 40, cada año el desfile del 20 de noviembre. Pero también se llegó al acuerdo de hacer una serie de materiales que consistían en noticiarios cinematográficos, y que esos noticiarios cinematográficos se iban a presentar 2 cada quincena, cosa que no sucedió. En realidad con el DAP solo se llevaron a cabo 3 materiales. Son los que hemos encontrado registrados. Y aquí va a suceder algo que
que cambia completamente la industria mexicana. Una, Cárdenas comienza a refaccionar no solo a Plaza, sino a la industria en general, lo que le va a dar un impulso, ¿no? Y crea esta primera idea del banco cinematográfico, que no se va a llevar a cabo durante el sexenio de Cárdenas, sino en el de Ávila Camacho. Pero por otro lado, también Cárdenas, a quien hemos podido deducir, le gustaba el cine porque se han encontrado cartas, felicitaciones, y además cartas que no son escuetas, dirigidas a directores, a actores, hablando de las películas. Realmente podemos notar que él veía las películas. Va a estar refaccionando continuamente a la industria mexicana y la va a estar fortaleciendo, también ayudando a la distribución en el extranjero. Y vuelve a aparecer Pani, porque Pani en ese momento dice, está retirado, ya cuando Clase empieza a tener cada vez más éxito, y realmente no se retira. Pani empieza a trabajar en la creación de algo que se va a conocer como el Banco Cinematográfico. Y el Banco Cinematográfico va a ser de nuevo una institución estatal, pero no en un inicio. En un inicio es una institución creada por iniciativa privada, pero más adelante el gobierno mexicano lo va a comprar y de la manera en la que se va a dar el impulso al cine mexicano hasta los años 80. Esta relación, que es lo que yo estoy trabajando ahora entre Plaza y cómo la época de oro del cine mexicano no se debe única y exclusivamente a esta idea de que la guerra generó que se llegaran menos producciones de otros países, Latinoamérica tampoco estaba generando mucho, sino que hay un impulso gubernamental sin el cual, independientemente de la guerra, no hubiera sido posible. Y esta relación se va a perpetuar. Lo que vamos a encontrar hasta los años 50 con estos noticiarios de Plaza es que estuvieron cubriendo el trabajo de muchos presidentes. Lo que les voy a mostrar ahora, sí tiene audio, es de Miguel Alemán, porque curiosamente Ávila Camacho no produjo mucho, cosa que sí hizo su hermano Maximino en Puebla. O sea, Maximino sí hizo mucho material fílmico sobre sus obras, sus giras, su trabajo. Y Ávila Camacho no deja a un lado el cine. Sí se sigue haciendo, pero en menor escala. Quien lo va a recuperar de una manera muy importante es Miguel Alemán. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es un material perteneciente a la Cineteca Nacional, a uno de estos noticiarios sobre Miguel Alemán. La comitiva presidencial y los periodistas esperan en el puerto central aéreo al primer magistrado, quien, aceptando la invitación del presidente Truman, se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Sus colaboradores y amigos lo despiden cariñosamente al abordar la vaca sagrada. Señor presidente, el corazón de todos los mexicanos va con usted. En el Aeropuerto Nacional de Washington, el presidente Truman, altos funcionarios y enorme multitud esperan la llegada de nuestro primer mandatario. El noticiero mexicano presenta los más interesantes aspectos de la grandiosa recepción. Deseamos demostraros cuán grande es nuestro agradecimiento por vuestra visita y nuestra determinación de perpetuar la amistad con la gran nación mexicana, dice el señor Truman al darle la bienvenida. El licenciado Alemán expresa: son nuestros pueblos, señor presidente, los que hacen en verdad nuestra diplomacia. Nosotros frente a ellos hemos de sentirnos los depositarios de su esperanza, los emisarios de su entusiasmo y los intérpretes oficiales de su devoción por la causa de la justicia. Después, revistan las tropas que les rinden honores militares. Internándose en la capital, recorren la valla formada por la segunda división blindada de infantería de marina y más de 600,000 personas que agitan con entusiasmo las banderas de ambos países. El Distrito de Colombia le entrega las llaves de la ciudad
declarándolo huésped de honor. Ambos estadistas llegan a la histórica Casa Blanca en medio de las aclamaciones de la multitud. Bueno, este material es interesante porque lo que nos muestra es esta gira de trabajo de Miguel Alemán, ¿no? Pero también podemos ver cuál es la imagen que el gobierno quiere dar sobre sí mismo, ¿no? Cómo se ve nuestro presidente cuando viaja a Estados Unidos, cómo lo reciben. Hay toda una narrativa. En el cine nada es casual, ¿no? Existe lo que se llama puesta en escena. Y la puesta en escena es eso, dónde colocamos la cámara, qué decidimos filmar, qué quitamos en la edición. Bueno, la puesta en escena ya no va en edición, pero es la cámara, la luz, cómo está parado el personaje, qué es lo que queremos resaltar, ¿no? Ya en términos de teoría luego lo podremos platicar como a mayor profundidad, pero todo es una puesta en escena, ¿no? A menos de que sea un documental. Los primeros que vimos no se pueden considerar todavía puesta en escena, ¿no? Pero aquí ya lo hay, aquí ya hay una elección de lugar, hay una elección donde se coloca la cámara, hay una elección de la iluminación que queremos darle. Eso le da un tono, le da parte al discurso narrativo. Y lo que les quiero mostrar ahora, si lo encuentro, si aquí está, es algo también del gobierno de Miguel Alemán. En este caso, les decía que el otro era de clases de noticieros mexicanos, pero noticieros mexicanos lo hacía Manjarres, que también trabajaba en Clasa, que después terminó siendo parte de quienes votaron, bueno, fue diputado y fue parte de quienes votaron la ley de cinematografía en México. Entonces vamos a ver que todos esos hilos están entrelazados, ¿no? Que quienes aparecen en los créditos luego son quienes aparecen en la lista de los diputados o de los senadores, y que luego aparecen como secretario particular de algún presidente o secretario de gobierno. Entonces no podemos entender la realización cinematográfica en México sin encontrar esos hilos de conexión con el Estado. Bueno, este es uno de los reportajes Clasa. Aquí vemos en este lado el logo, que es el que todavía se conserva en este edificio que les comentaba. Y es muy interesante porque aquí ya no nos habla del presidente alemán, nos habla de su gobierno, ¿no? Claro que nos habla de él, pero el discurso va sobre el gobierno, sobre un contexto político. Y bueno, para quienes tengan dudas sobre qué es la inflación, este video no lo va a... Y a Salvador Elizondo padre. Claro. Pero Salvador Elizondo padre era primo de J. Pani. O sea, nada es casual. Entonces era primo, y Salvador Elizondo padre fue quien dirigió los estudios Clasa cuando los J. Pani y el hijo, bueno, cuando J. Pani y su hijo R. Pani dejan la dirección. Es Salvador Elizondo, que además fue productor. Por eso cuando Salvador Elizondo escribe estas crónicas maravillosas de cómo recuerda él haber crecido en los estudios de cine y cómo vivió toda la creación cinematográfica. Bueno, a Fernando Marcos creo que también lo conocemos mucho. Fue un gran locutor de radio, comentarista de todos los partidos de béisbol, a quienes gusta el béisbol, y fue una de esas voces emblemáticas de la radio mexicana. México vive con desdeñoso desenfado los días trágicos de la contienda bélica. Siguiendo el pulso de un mundo agitado y vertiginoso, los espectáculos públicos se ven invadidos por una multitud ávida de emociones, dispuesta además a gastar sumas de dinero fácilmente ganadas. Los tiempos eran propicios para el derroche y no se tuvo entonces la cautela de pensar en los días por venir. Solo importaba el minuto. Las fronteras cerradas a la importación, ya que los países del mundo vivían consagrados a proporcionar suministros a la industria bélica, fueron creando una demanda acumulada en nuestra patria. Había con qué, pero no había qué comprar. Los centros nocturnos prosperaban en tanto inusitadamente. No se pensaba en el mañana, sino en términos de indiferencia completa. Mañana será otro día.
Los gobiernos de otros países buscaban a toda costa divisas para sostener su crédito internacional y así enviaban a México artículos no esenciales que eran absorbidos en forma vertiginosa por el público. Centenares de miles de pesos se gastaban en cosas sin aplicación efectiva. Había que dar gusto a una vanidad nacida de una riqueza que no por inusitada era menos ostentosa. Mientras los favorecidos por la situación gastaban sin freno, las clases humildes padecían por el alza incesante de los precios de artículos de primera necesidad. Por otra parte, había un estado de ánimo latente buscando comprar, tan pronto las fronteras se abrieran a ciertos artículos restringidos. Cuando esto sucedió, una cascada interminable de refrigeradores, automóviles, relojes y muchos artículos más se volcó sobre México, que pagaba enviando sus reservas económicas, los ahorros del pueblo, hacia el extranjero. El gobierno se percató del agudizado peligro y tomó inmediatamente cartas en el asunto. La balanza económica del país sufre un déficit, puesto que compra mucho más de lo que vende. Las medidas están tomadas y se dan a la publicidad. El público recibe sorprendido la noticia y cada quien comenta las medidas gubernativas de manera diversa. Las autoridades proceden con rapidez, visión y patriotismo. Se explica al público los verdaderos alcances del decreto, con el objeto de que tanto en la ciudad como en el campo los conozcan plenamente. Sin embargo, un torrente de compradores se vuelca sobre los principales establecimientos mercantiles, tratando de adquirir los diversos artículos que forman la lista de importaciones no permitidas. El comercio de México vende en un solo día 5 millones de pesos. Es una compra de pánico sin una verdadera razón que lo justifique. Comerciantes poco escrupulosos se aprovechan de la situación y los precios suben cada vez más a ritmo acelerado. Pero no solamente suben los precios de los artículos de importación prohibida, sino que se da el curioso fenómeno de que por no estar permitida la importación de relojes, pongamos por caso, suban de precio los jitomates. Los precios se van a las nubes. Nada justifica este abuso. Aún de los artículos prohibidos hay existencias superiores al consumo de varios años. En los últimos 18 meses anteriores al decreto entraron a México 45.000 refrigeradores, 404.000 aparatos de radio, 58.000 automóviles, 20.000 lavadoras, 800.000 relojes y más de 1,5 millones de pares de medias nylon, 19 millones de pesos en alimentos envasados, 36 millones en bebidas alcohólicas. La gráfica siguiente explica mejor la situación. Alimentos en lata de 1 millón subió a 19 millones, bebidas alcohólicas de 5 millones subió a 36 millones, radios y fonógrafos de 9 millones subió a 50 millones, refrigeradores de 2 millones subió a 30 millones, lavadoras de 2 millones subió a 26 millones, automóviles de 70 millones subió a 300 millones. México está imperiosamente obligado a comprar maquinaria agrícola que sirva para la mecanización de los campos. A renglones como este deben aplicarse las reservas económicas del país, porque es preciso estimular la producción de maíz, pongamos por caso, que es el alimento básico del pueblo, que no alcanza a satisfacer sus necesidades por lo exiguo de las cosechas. Por otra parte, se han logrado magníficas cosechas de arroz que cubren las demandas del mercado nacional y permiten su exportación en forma considerable, mejorando el índice de ventas mexicanas al exterior. Se estimula la producción de alimentos baratos y se han logrado altos rendimientos en esta materia. Se busca así bajar los precios por este concepto. A pesar de la fiebre aftosa, la producción de leche es bastante para cubrir las necesidades de la población, tanto en su forma original como en su proceso de rehidratación. No hay motivo para que suba de precio. Hay alimentos envasados suficientes para varios años de consumo. Por otra parte, las cosechas de hortalizas, legumbres y otros son abundantes y deben ser baratas. El alza de precios es, en este punto, artificial también, con el objeto de hacer llegar a México divisas procedentes del extranjero que permitan nivelar nuestra balanza. El gobierno estimula las industrias de exportación. Una de ellas es la petrolera. Otra fuente considerable de ingresos para México que el gobierno incrementa es la del cine.
que proporciona ingresos al país por muchos millones de pesos al año. El turismo es otra fuente de ingresos. Por su importancia figura entre las primeras 5 industrias nacionales. Se construyen carreteras de acuerdo con un plan que ya está en marcha, con el objeto de unir los centros de producción con las zonas de consumo, abatiendo en esta forma los costos y por lo tanto los precios. Se estimulan las obras portuarias que facilitan el comercio y derraman salarios entre las clases trabajadoras, levantando así su poder de adquisición y mejorando sus condiciones de vida. La industria minera trabaja a toda la capacidad posible. La exportación de metales produce sumas de gran consideración al país y proporciona materias primas para su industrialización. Se construyen obras de irrigación para el mejor aprovechamiento de la tierra, sujeta a un régimen de seguridad implantado por el gobierno del licenciado Alemán, con el objeto de no dejar un solo rincón del territorio sin explotar. Se intensifican las obras de electrificación, esenciales para mantener en marcha las industrias ya existentes y favorecer la implantación de más y más fábricas. El gobierno hace su parte, pero el gobierno no puede hacerlo todo. Es preciso el auxilio patriótico de la iniciativa privada para que la situación pueda ser resuelta favorablemente. Capitalistas que inviertan su dinero en obras productivas de aquellos artículos que México necesita y que ahora tiene que adquirir en el extranjero. Trabajo y concordia entre los elementos de la producción, cooperación y estímulo del público son las bases de esta batalla nacional. México debe ser un inmenso campo de trabajo al servicio de la patria. Cuando México pueda disfrutar de una existencia libre de inquietudes, con aumento constante en la calidad y en la cantidad de nuestros productos industriales, y con plena confianza en los artículos de fabricación nacional, cuando logremos que el país viva lo mismo en el campo que en la ciudad, habremos hecho honor a nuestro deber, lograr un México fuerte, sano, respetable y laborioso. Bueno, como pueden ver en estos dos ejemplos anteriores, que es en lo que es en este periodo el de Ávila Camacho y el de Alemán Valdés, donde ahora estoy trabajando, lo que vemos son los diferentes discursos que parten desde un mismo estado, ¿no? El discurso sobre la figura presidencial, pero también el discurso sobre el gobierno y la agenda gubernamental en particular. En el caso de Alemán Valdés es muy interesante que muchos de los noticiarios que se hicieron tenían que ver con las obras de irrigación y siempre muestran primero esta parte donde se habla de la gran carencia que va a venir si no se llevan a cabo, ¿no? Porque no va a haber campos cultivables, la gente no va a poder comprar tortillas y entonces nos vamos a volver todavía más pobres y después sacan esas presas monstruosas que se están construyendo. Entonces, el cine de este periodo, por ejemplo, con Alemán Valdés, sirve para justificar las acciones del gobierno mismo, ¿no? Como ya lo vimos con este decreto de importación. Y bueno, en eso se centra la investigación. Este es un repaso muy a grandes rasgos como para poner en un contexto muy general lo que sucede en estas primeras décadas de la relación entre el Estado y el cine mexicano. Pero lo que sí podemos ver es que esa relación siempre existe y sigue existiendo hasta la fecha, ¿no? Es una relación que nunca se rompe, que se puede fortalecer, que puede generar que surjan también nuevas corrientes fílmicas que den batalla al cine institucional, pero tampoco va a ser gratuito que personajes muy cercanos a los presidentes mexicanos lleguen a dirigir precisamente los destinos del cine en México, ¿no? Como lo vamos a ver en los años 60, o que instituciones como el DAP, la Secretaría de Gobernación tengan las manos siempre metidas en el cine. Hay una relación profunda y tiene que ver con el gran público que se creó y se generó en México y que continúa. Y si bien a lo mejor ahora ya no somos ese público que va a todas las salas a ver cine mexicano y ver estos documentales de propaganda, porque estos se pasaban en los cines, eran esos noticiarios que se mostraban antes de la película, ¿sí? Bueno, si ustedes ven este reportaje y piensan un poco a lo mejor en los reportajes que hace el gobierno actual, la diferencia tampoco es tan grande. Hay una mayor producción, hay toda una parte técnica que se ha desarrollado muchísima,
pero los discursos siguen sin variar mucho. La propaganda en México tampoco ha evolucionado tanto, ¿no? En este sentido, en el sentido discursivo, en el sentido de la narrativa, de cómo se promueven y se difunden estos discursos. Entonces, bueno, esto sería, les digo, una primera así, muy grande aproximación de un poco lo que he estado trabajando y lo que estoy trabajando actualmente. Pues no sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno, primero, un aplauso. Para dialogar con ella, si alguien tiene alguna pregunta, una inquietud, un comentario. Yo paralelamente, o sea, esos años, lógicamente entiendo el aparato ideológico del cine, pero había extranjeros que, es decir, ellos estaban vendiendo a la empresa cinematográfica, el gobierno, pero había extranjeros que estaban realizando también paralelamente, digamos, películas un poco, bueno, no sé si de protesta, también nacionalistas, pero que reflejaban México, digamos, de choque. O sea, Einstein, Viva México, John Baldessari, ¿quién más? John Reed, ¿sabes? México Insurgente. De alguna manera es interesante cómo toda la máquina del cine vive su propia máquina. Y hay otros que importan ideas, utilizan el país, lo muestran internacionalmente y se crea una especie de diálogo, seguro. Algo que es muy visible cuando se hace búsqueda de archivo es la gran cantidad de películas, la gran película nacional que se le ofrece a los presidentes de directores norteamericanos, canadienses, franceses, que quieren venir a México y le ofrecen, por ejemplo, a Cárdenas hay cajas de cartas y de propuestas de esa gran película nacional. Incluso de gente como Miguel Contreras Torres, que fue muy cercano a Cárdenas, él le dice, vamos a hacer esa gran película latinoamericana, donde México es el centro y el eje del latinoamericanismo y demás, ¿no? Pero es cierto, también la reacción a esta institucionalización lo vamos a ver más adelante en grupos como el Grupo Nuevo Cine, ¿no? Con García Riera, y que más adelante se va a llevar a cabo, esto ya estoy hablando de los 60s, el concurso de cine experimental, ¿no? Donde surgen, que les voy a arruinar la historia, todos terminan trabajando para el gobierno. A final de cuentas, todos esos jóvenes que participan en este concurso de cine experimental terminan trabajando para el Centro de Producción de Cortometraje de Echeverría, ¿no? Entonces, es muy impresionante ver cómo el Estado siempre está teniendo sus tentáculos hacia el cine, incluso el cine independiente. Ahora, esto no quiere decir que no haya realizadores independientes, sobre todo en el cine experimental, ¿no? Figuras como Teo Hernández, que era michoacano también, que se va a hacer cine experimental a París, pero lo que aquí, más que nada, más que hablar de los contenidos, estamos hablando de la industria como un aparato, ¿no? De los bienes que se necesitan para hacer cine, cómo se acercan a las casas productoras y sobre todo la parte de la producción y la distribución. La distribución es fundamental. O sea, la mejor película del mundo no pasa nada con ella si no se distribuye. Y la distribución también va a estar a cargo del Estado, o va a estar intervenida por el Estado, por los sindicatos, y se va haciendo una maraña muy grande. Por eso es que el cine en México, el cine independiente va a ir más hacia el cine documental, que es donde vamos a ver realmente una propuesta muy importante a partir de los años 50, con lugares como el CREFAL, ¿no? David Wood está investigando ahora la producción de cine documental del CREFAL, donde estudiantes de Latinoamérica venían y hacían documentales sobre Latinoamérica, sobre México. Entonces, son materiales muy interesantes. Luego, bueno, viene todo la gente que está ya tomando clases en el CUEC, que también van a comenzar a hacer documentales muy importantes, pero sí va a ser el medio del cine documental el que va a lograr distanciarse, que además es un cine militante, que va a lograr distanciarse más del aparato del Estado, porque incluso para su proyección no necesita del Estado, va a correr en cineclubes, no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Es una manera más de mano en mano, de conocedores,
del cine comercial y en particular el cine de ficción. Felicitaciones. Quería saber si también eso, ¿no? O sea, ¿qué países iba mayor parte de la difusión de este tipo de noticieros cinematográficos? Y la otra cosa era, bueno, yo he visto algunos noticieros cinematográficos que hablan mucho de, ¿cómo decir?, la vida, ¿no?, en México. ¿Había por casualidad alguno de contenido turístico? Porque, bueno, México desarrolló el turismo importante después del 29. Sí, hay bastante trabajo, incluso, bueno, cuando hablamos de propaganda no necesariamente hablamos de que lo filmado sea un asunto político, ¿no? Recordemos que dentro de las agendas gubernamentales, el turismo, la difusión del folclore, la difusión de la tradición y el pasado mexicano es muy importante. Entonces, en el gobierno de Cárdenas, por ejemplo, se filmaron danzas indígenas, se filmaron paseos, trayectos, donde servía para las dos cosas. Una para hablar sobre esa carretera recién inaugurada y otro para hablar de los puntos que se recorrían. Hay un material que tiene la Filmoteca que sale de la Ciudad de México y llega hasta el lago de Chapala. Y nos va mostrando esa carretera, pero también nos va mostrando las ciudades, la belleza del paisaje. Entonces por un lado está hablando del progreso y la creación de infraestructura, y por otro lado está promoviendo los lugares por los que pasa. El camino por aquí baja por Mil Cumbres, llega a Morelia, va hacia Zamora y de ahí hacia Guadalajara. Entonces, por ejemplo, en el DAP tiene cerca de 5 o 6 películas, fuimos cerca de 5 o 6 películas en este corte, ¿no? También hubo de ferrocarril, esas no hemos encontrado las películas, pero sabemos que existieron, y era muy común, y en este tipo de noticiarios, bueno, depende mucho del tema, pero también es muy común ver intercalada esa parte folclórica, ¿no? Una toma de protesta en Villahermosa, del gobernador Bartlett, y vemos también a las mujeres vestidas, los atuendos y demás, ¿no? Entonces, sí está siempre muy relacionada. Y sobre los países, bueno, en particular el gobierno de Cárdenas, que es quien tiene este primer gran aparato, hizo exhibiciones en prácticamente toda América Latina, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, en Canadá, en Estados Unidos, en diferentes lugares. En Europa tuvieron proyecciones en Inglaterra, en España, en Checoslovaquia, en Alemania, en varios lugares. Sí se tenía, era parte del proyecto mismo, era tener una serie de personas que llevaran estas películas y a través de las embajadas y los consulados se presentaran. Pero no solo eso, también a través de los sindicatos, ¿no? Casas de Amigos de México y todo este tipo de lugares. Entonces sí hubo una difusión importante de los materiales. A mí me quedaron muy bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, la verdad es un poco simplemente para saber en concreto, digamos, qué es lo que comprende tu proyecto. Te vas a estudiar el periodo de Ávila Camacho de Miguel Alemán. Bueno, haces una, pero bueno, si quieres quedar nada más para no volver a tomar la palabra. Estaba pensando si no sería posible hablar de cine en plural, no como distintos cines justamente. O sea, de la misma manera que la literatura, que bueno, es un término muy amplio para cierto tipo de registro, pareciera que en el cine también podría hacerse una tipología un poco más plural, para entender exacto, o sea, por qué funciona de distintas maneras, ¿no? O sea, esto que tú planteas es un debate que se ha tenido mucho en relación con los literatos y los intelectuales en general en el siglo XX. A todos les paga el Estado, ¿no? O sea, Borges trabaja en la Biblioteca Nacional, Alfonso Reyes tenía puestos públicos, y sin embargo es muy complicado verlos como intelectuales orgánicos, ¿no? O sea, es algo, pues no sé si también
o sea, digamos, el hecho de recibir un pago, sobre todo en una industria como la del cine, que es carísima, no da ya pie a intentar ver también relaciones distintas, ¿no? Más allá de esta especie de sostenimiento económico. Bueno, en particular yo cuando hablo de esta relación con el Estado, más allá es cuando hay una intervención también en lo que se crea, ¿no? Donde el Estado interviene desde el origen de la película o del guión en la producción, ¿no? Lógicamente sí vamos a encontrar una serie de personajes que son completamente contestatarios. Alejandro Galindo, por ejemplo, ¿no? Alejandro Galindo libró una batalla contra el DAP y contra el Estado y publicaba notas y bueno, él hizo películas muy importantes como Una familia de tantas, Campeón sin corona, es uno de los directores de cine más reconocidos. Pero lo que se criticaba era esa intervención no económica, sino la intervención en la narrativa del cine en sí mismo. Y bueno, hablando de tipologías, a mí me gusta hacer siempre la distinción entre cinematógrafo y cine, porque tiene que ver también con las cosas. Lo que pasa es que eso, seminario es muy poquito, ¿no? Pero tiene que ver también con la forma en que nos aproximamos al cine, ¿no? El cinematógrafo es esa primera parte del cine donde no hay todavía estas grandes compañías productoras, no hay una industria cinematográfica, pero sí hay exhibidores que son estas personas que filman y llevan sus películas por todos lados, que es la parte temprana. Cuando hablo de cine ya me refiero a la creación de una industria, ¿no? Donde ya hay grandes estudios, o bueno, estudios como Plaza, donde hay distribuidoras como Filmex, y hay un asunto que es complicado en el cine porque, bueno, se está realizando mucha teoría sobre el cine documental, por ejemplo. Entonces, si yo digo documental, también me pueden decir que estamos hablando del cine de la realidad, cine verdad, hay muchas formas. Entonces, de repente, por cuestiones de teorías, sí. Ahora yo sí hablo de documental de una manera más genérica, porque es una discusión que está ahora y que es muy complicado llegar, ¿no? Pensando en que no viene de un argumento de ficción. Y bueno, sobre el proyecto, mi proyecto corresponde al periodo de Ávila Camacho y Alemán Valdés, y tiene que ver sobre todo con la interacción y la relación que tienen con las compañías productoras y distribuidores. El presidente, bueno, el Estado. Ajá. No es tanto hacer una filmografía de la ficción producida en esos sexenios, eso ya está hecho, sino es ver, por ejemplo, Plaza Films, que es el momento en el que crece y hace películas ni más ni menos como Río Escondido, ¿no? En el alemanismo, que es la gran película nacional mexicana, con el Indio Fernández. A mí lo que me interesa es ver esa relación con Plaza, cómo se favorecen, cómo se ayudan en la distribución, cómo se ayudan en la producción y qué tan grande es, ¿no? Porque puede ser que no lo sea, no he profundizado, estoy apenas en eso, pero qué tan grande es esa interferencia estatal, ¿no? Con las productoras. Que en el caso de Cárdenas sí lo sé, ¿no? Es un trabajo que llevamos muchos años y que ahí sí puedo decirte, en tal año Cárdenas dijo, le vamos a dar $1 millón a la industria cinematográfica, ¿no? Y vamos a hacer que la Fox llegue a un acuerdo, es un caso interesante, Contreras Torres hace una película que se llama Maximiliano Carlo, y a la vez Paul Muni protagoniza una película sobre Juárez, hecha por la Fox. Y entonces Contreras Torres se enoja, y se enoja más porque se entera que Cárdenas va al estreno de la película de la Fox, y le escribe a Cárdenas diciendo que por qué, ¿no? Y lo que vemos ahí es que a través de la correspondencia entre Cárdenas y Contreras Torres, que al final de cuentas Cárdenas intervino para que la película de Contreras Torres se estrenara en Estados Unidos. Entonces es este tipo de intromisiones más cercanas, o de relaciones o de intervenciones, porque hay tanto intromisiones como intervenciones, ¿no? En el desarrollo de la cinematografía nacional. No sé si sirvió de algo, pero va por ahí.
Ya no yo vaya atrás. Gracias, igualmente. En el título planteas una especie como de construcción de lo mexicano. ¿Hay una idea definida de ello? ¿O vas a trabajar con una idea de lo mexicano que de alguna manera va aglutinando materiales cinematográficos, por una parte? Y por otra sería esta diferencia que acabas de comentar, que creo que es muy importante, entre el cinematógrafo como aparato, que no puede ser nunca totalmente controlado, tampoco una cámara, por un Estado y muchas veces por el que la maneja. Y por otra parte el cine, que es ya todo un discurso, que es una industria, por llamarlo así, ¿no? En términos más materiales, pero que de alguna manera también como industria está definido o está determinado por la producción del aparato. Es decir, nosotros cuando vemos lo que estamos viendo aquí, comentábamos, ¿no? O sea, ¿quién escribe esos guiones? Desde luego hay una ideología, pero estamos viendo un montón de cosas, no solamente lo que se nos cuenta, incluso lo que se nos cuenta como relato, que es muy relativo, ¿no? ¿Cómo organizas tú esto? ¿Cuál sería un plan de trabajo? Bueno, a ver. Lo mexicano no es tanto que yo parta de un concepto, sino es el concepto que ellos mismos manejan dentro de sus materiales de lo mexicano. Es lo que me interesa. No es un concepto teórico desde el cual yo vaya a buscar. Lo vamos a ver en el caso de Cárdenas, ¿no? El prototipo mexicano es moderno, es el posrevolucionario moderno, que está entrando a la industrialización, que no deja atrás su pasado glorioso, pero tampoco ya lleva este estigma de ser el indio. Hay una parte, por ejemplo, en uno de los documentales sobre uno de los internados indígenas, que se ve a los jóvenes bañándose en unos lavaderos, lavándose, y el narrador dice, ¿no? Esas espaldas indias no volverán a cargar el peso del trabajo, ¿no? Sino ahora van a ser parte del progreso. Entonces, esa es la idea, ¿no? De lo mexicano, de cómo es lo mexicano contemporáneo. Yo no hablo de lo mexicano folclórico. O sea, en el documental de la España-México vamos a ver danzas tradicionales. No, sino cuál es la idea o la representación del mexicano que vamos a ver proyectada en cada una de estas películas, ¿no? o en el conjunto, en el corpus de los materiales del periodo. Si vemos, por ejemplo, el material de Alemán Valdés, ¿no? ¿Qué es lo mexicano? Aquí está hablando incluso de un carácter, ¿no? De ese que es despreocupado y en tiempos de bonanza compra cosas que no utiliza. O sea, que si lo vemos es un estereotipo, ¿no? Los mexicanos somos desorganizados con el dinero, no sabemos ahorrar. O sea, hay estereotipos que se van conformando. Entonces, cuando yo hablo de lo mexicano, es eso, quiero ver para ellos qué es lo mexicano desde el poder mismo, ¿no? Cómo entiendo lo mexicano. Mañana. Bueno, gracias también por la presentación, es muy interesante también. Un poco es una pregunta, ¿no? Pero con este tipo de discursos que se realizan, ¿tú cómo ves? O sea, llega un momento en que se separa el Estado después, o sea, deja más libre o no, sigue una manipulación, como que es distinto actualmente, ¿no? A este Estado que estaba más asociado, bueno, con el PRI, ¿no? Finalmente, ¿no? Hasta que llega esa línea. ¿Hay un cambio ahí? Lo que pasa es que lo que se transforma es el medio. O el medio central, ¿no? Con la televisión, con la llegada de televisión, el discurso también se va a mover de medio y sin embargo no deja de estar en lo cinematográfico, en lo que se produce y lo que no se produce. Tiempos de López Portillo, toda la producción nacional de cine de ficheras, de todo lo que se conoce como cine basura, que ahora se está estudiando desde lo popular, ¿no? Con el trabajo de gente como los del archivo de permanencia voluntaria, tiene que ver también con lo que se calla, ¿no? Es lo que no se produce, es esa otra parte, porque ahí la ruptura no es decir,
no vamos a financiar este cine porque no nos gusta lo que está diciendo. Es decir, no, hay más interés en ficheras y mecánicos y entonces eso es lo que se produce y eso es lo que llega a las pantallas. Pero una ruptura como tal, yo creo que viene hasta los años realmente 70s, 80s, donde ya el cine se está haciendo de manera independiente. Y luego posterior con esto del nuevo cine mexicano, donde ya el discurso cambia completamente. Pero sí hay un traslado más bien de todo este ánimo propagandístico hacia la televisión. ¿Sí? Y hay mucha producción documental ahora. Ahí es complicado en cuestión de marcar diferencias porque para la televisión se está produciendo en formato de cine, pero ya se está pensando en la proyección en televisión, ¿no? Entonces, hay una serie de materiales muy interesantes que se veían en las pantallas, pero que partían desde el cine. Entonces, ahí habrá que hacer, no en este periodo todavía, sino más adelante, como definir qué es lo que separa ya la producción televisiva de la producción cinematográfica, porque no es una cuestión de tiempo. Hay cortometrajes de 1 minuto, 30 segundos, que son cortometrajes fílmicos. Tiene que ver más que nada con la construcción narrativa de los materiales. ¿Sí? Pero sí creo que la televisión y también la televisión de nuevo va a estar ligada al poder, a los Alemán Valdés, al cine, ¿no? Hay todo pues como una gran mezcla ahí, donde lo que no deja de existir es esta intervención estatal, ¿no? Como personas como Margarita López Portillo, como el hermano de Echeverría, estuvieron a cargo de la cinematografía mexicana. Entonces, no es casual. Aquí lo vimos, ¿no? Cuando dicen en este documental, ¿no? Una de las principales industrias es la fílmica mexicana, y sacan precisamente los estudios de clase. ¿Sí? Porque efectivamente trae mucho, la época de cine de oro mexicano trae mucho dinero. ¿Qué pasa después? Porque incluso los mismos directores terminan gastándose sus fortunas, produciendo como pueden. Los mismos que antes llenaban cine, como salas de cine como el Indio Fernández, van a terminar en una situación que si no precaria, tampoco esa opulencia que llegaron a vivir, ¿no? Y tiene que ver también con cómo el discurso va quedando obsoleto, ¿no? Ese discurso que se crea en los 30s y en los 40s va quedando obsoleto y va surgiendo esta nueva generación que está viendo cine de otros lugares. También ahí tienen mucho que ver, por ejemplo, los cineclubs, ¿no? La llegada de los cineclubs en la UNAM es fundamental. Gracias a los cineclubs va a surgir la Filmoteca, va a surgir el ECUEC, van a surgir toda una serie de instituciones dentro de la UNAM que parten de estos cineclubs, que conseguían copias y se juntaban un grupo de estudiantes a ver esas copias y a discutirlas. Lo importante del cineclub era la discusión que venían de esas películas que no llegaban a corridas comerciales y que venían de otros países, que venían de otras cinematografías que estaban ya muy trabajadas. ¿Y los archivos dónde están? No sé, lo que estás trabajando. Es en la Filmoteca de la UNAM y en la Cineteca. Es donde principalmente, aquí lo que vimos es de la Filmoteca y de la Cineteca. Pero en particular, primer mitad del siglo XX, está casi todo en lo que existe, que se ha recuperado en la Filmoteca de la UNAM. Sino esto sin el apoyo de gente como Ángel Martínez o como Naum Carriles, no se puede hacer. Es complicado. Karina. Sí, nada más tenía un comentario así un poco al margen. Me llama mucho la atención siempre en la construcción de los estereotipos, como hay ideologemas y segmentos discursivos que se pueden cambiar completamente de contexto, de época, de lugar, y funcionan lo mismo. O sea, hay una globalización de estereotipo de alguna manera anterior a que se usara ese término. En lo específico, cuando está lo de la explicación de la inflación que se debe a que fueron disolutos y responsables, y entonces luego hace falta medidas de austeridad, es idéntico el discurso de la revolución islámica iraní con respecto al régimen anterior del Shah. Ese es el discurso, o sea, se habla de una corte disoluta que no veía por el futuro de la nación y gastaba como si no hubiera mañana. O sea, hay
segmentos discursivos que se pueden utilizar completamente en otro lugar y funcionan de todos modos, ¿no? Y que puede hablar de un carácter mexicano o de un carácter, no sé, inglés, o sea, finalmente van sirviendo de una manera que no tiene tantas fronteras como pareciera. Yo recuerdo mucho viendo las producciones de propaganda de la Unión Soviética en el periodo de Stalin, es que era como estar viendo uno de Cárdenas, lo que cambia es la fisonomía, ¿no? El mismo hombre en el mismo tractor, hablando de lo maravilloso que es el Estado benefactor, que le dio ese tractor para que pudiera darle alimento a sus hermanos. Lo peor del caso es que pudiera ser Mussolini, o sea, todavía Cárdenas y Stalin alguna afinidad ideológica. Argentina no va a poder ser segura por Morelia. Digo, esa imagen del tractor yo la tengo clarísima, no, así con las mangas arremangadas. ¿No? Y por ejemplo, en el caso, yo estos materiales que vi pertenecen al archivo checo y hablaban del camarada Stan, que le dio al camarada Pedro un tractor. El camarada Stan y el camarada Pedro ahora producen. Pero finalmente el discurso es el mismo, e incluso el discurso visual es muy similar. ¿No? Hay materiales, por ejemplo, cuando vemos Olimpia de Leni Riefenstahl, y hay materiales que cinematografió Álvarez Bravo que son muy parecidos. Y la coincidencia temporal nos hace ver que Álvarez Bravo no había visto Olimpia. Y sin embargo está retratando estos cuerpos atléticos en contra del cielo, donde además lo que se supone que estamos viendo es un mexicano, pero no es el mexicano tradicional, sí, no se ve europeo, pero tampoco se ve como una fisonomía, hablando de estereotipos mexicanos, ¿no? Entonces, es algo que en las artes ocurre mucho, estas coincidencias, ¿no? Estéticas y en muchos casos de discurso. Bueno, hay una idea propia de la raza mexicana, ¿no? O sea, lo que pasa es que desde el vasconcelismo, ya lo has visto, Miguel, ya hay también una construcción que está relacionada con el deporte, y por eso los desfiles del 20 de noviembre son tan importantes. En este mexicano que ya no es el mexicano que hay que educar para que se bañe, para que se alimente bien, para que se ejercite, que es como esa construcción que desde el extranjero hay para las décadas posteriores del mexicano salvaje, del indio sucio, mal alimentado. Y desde el gobierno se está planteando también este mexicano, ¿no? Que ahora es joven, es pulcro. En todas las imágenes que tenemos del cardenismo sobre internados, vamos a ver a la gente bañándose, ¿no? Y hablando de los beneficios del baño, por ejemplo, ¿no? Hablando de los beneficios del ejercicio, y vamos a ver los ejercicios de calistenia, las tablas gimnásticas y todo eso, ¿no? Estilo Messi, sí, efectivamente. También lo que era el peronismo, ¿no? Sí. Mucho del peronismo que también se basó, ¿no? Sí, de esta propaganda. Clara Krieger, que es una investigadora argentina, ha trabajado ese periodo y eso comentábamos alguna vez, ¿no? De las grandes similitudes que hay. Lo que decía Clara es que, bueno, los mexicanos son visionarios porque lo están haciendo una década antes. Le digo es que los mexicanos mandaron gente al secretariado de Goebbels a ver cómo funcionaban las cosas, y hay documentos, hay informes donde le dicen, se puede hacer esto funciona en México y esto no va a funcionar, ¿no? Pero para la creación del DAP se hace de esa manera. ¿No? Y para el peronismo también había una cierta idea de hacer algo en Argentina muy similar a lo que ha hecho Cárdenas con Sí, que es lo que ha trabajado igual en Brasil, que es lo que ha trabajado Clara, ¿no? Entonces sí, vamos a ver cómo esta intencionalidad en el discurso, ¿no? En el proyecto, por ejemplo, de creación del DAP, Cárdenas dice que hay que tener un discurso propagandístico unificado, ¿no? Es importante. Sí, también conozco que seguimos conociendo esta idea, ¿no? De cómo determinar cuando el Estado determina los contenidos, ¿no? O sea, más allá de, por ejemplo, estimular una industria. Y se me ocurrió que una manera pues, muy bonita, que además se ha hecho para estudiar el impacto de las instituciones filantrópicas en los Estados Unidos, ¿no? Como finalmente
moldean un discurso más allá de que parezca que son absolutamente universalistas y demás, es a partir de qué no se puede decir, ¿no? Entonces no sé si en el estudio que estás haciendo habría hay fuentes para saber cómo funcionaba la censura. Aquí hay un personaje que es bien importante, que es Gregorio Castillo, que por cierto fue padre de Berto Castillo, y a quien se le conoce como el gran censor de la industria fílmica mexicana. Él comienza trabajando para Clasa y haciendo la producción de los documentales del DAP, pero que después se le acusa en muchos libros de que él era el censor, ya dice que en la Secretaría de Gobernación. Lo que sí sabemos, por ejemplo, hay listados del DAP, y aquí falta trabajar, no es algo que apenas estoy comenzando, pero los listados del DAP sí incluían las películas que se revisaban, desde noticieros, ficciones, documentales. Hay cerca de 4.000, 5.000 títulos registrados de películas. Y también hay la respuesta en la prensa de gente que tiene columnas sobre cine que critica esto, o lo que decía Alejandro Galindo, dice, es que la censura del DAP no significa que me digan a mí, oye, no vas a poder exhibir esta película, sino la censura del DAP es, ¿verdad que es comedia ranchera? ¿No? Entonces los van orillando hacia cierto tipo de temáticas en específico que se van a ir quedando. Ahora, hay que ver hasta dónde, porque yo encontré documentos dirigidos al DAP donde se hablaba de una película, por ejemplo, italiana, y se decía, es que están pasando una película, están proyectando una película que es completamente a favor de Mussolini, ¿no? Y el DAP realmente tampoco hizo ni a favor ni en contra. O quejas como, no me dejan proyectar en un cine en alguna ciudad pequeñita una película sobre la historia de Cristo. Y entonces la respuesta del DAP es, yo no encontré ninguna prohibición. Pero hay otro caso que es muy interesante sobre la bestia humana, de Renoir, que no, el exhibidor pide el permiso y lo que se entiende, porque este es incluso un juicio, es que sí se lo dan, pero nunca se lo dan por escrito. Y realmente la película sí se proyecta, pero tiene un retraso de proyección de meses, porque se tienen que ir a una cuestión jurídica. Entonces, ¿cómo se trabaja la censura? En el periodo de Cárdenas podemos decir que es una censura hasta cierto punto laxa, pero que se hace desde la importación, ¿no? ¿Qué películas están entrando a México? Yo ayer con los estudiantes de la Facultad de Historia les mostraba un documento, por ejemplo, del periodo de Álvaro Obregón, donde sí específicamente se dice que 4 productoras no pueden meter películas a México porque denigran la imagen del mexicano y lo muestran como un violador salvaje y indio bandido, ¿no? Y ahí habla específicamente y da los nombres de las 4 compañías. Entonces va a ir variando con cada gobierno y sus formas de intervenir. En el caso, por ejemplo, de Echeverría y de López Portillo, tienen a sus hermanos en la dirección de los departamentos de cinematografía, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver que hay una relación demasiado directa con el Estado, ¿no? Con el presidente en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de terminar, bueno, porque alguien se anima, yo, bueno, hice por la presentación, muchas gracias, Tania. Mi pregunta es, por ejemplo, estas casas productoras que dices que bueno, finalmente crecen del Estado, en sus proyectos independientes, por ejemplo, mencionar, bueno, no sé si llamarlo independientes, la realización de una película como Río Escondido. O sea, mi pregunta es, ese producto, esa película en particular, o películas como esa, o sea, ¿qué tan es una idea, digamos, genuina de un director o un guionista para la elaboración, o si también eran productos que tenían, en donde el Estado tenía cierta injerencia, donde le decía a la productora Clasa, oye, ¿sabes qué? Hazme una película con este perfil, ¿no? Vamos, que si incluso cuando la gente iba al cine podía disfrutar de algo
genuino o también podría ser un elemento de propaganda? No, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, el indio, y lo vemos en toda su filmografía, es profundamente nacionalista, ¿no? Río Escondido es un hijo de su época, ¿no? Porque incluye todas esas preocupaciones, ¿no?, del Estado post-revolucionario, el higienismo, la cuestión también de la salud, ¿no? Río Escondido, si se acuerdan, bueno, tenemos a esta maestra rural que es María Félix, a la que le hablan los murales majestuosos en Palacio Nacional, y le dicen, le hablan sobre su pasado, llega y el presidente la recibe antes que a los médicos, porque la educación es más importante, y la manda a este lugar perdido en el norte de la República, donde se va a encontrar con un cacique, pero vemos cuestiones, por ejemplo, como la vacunación de la viruela, ¿no?, que es muy importante, la exaltación de la figura de Juárez. Incluso hay quien dice que es el mismo Miguel Alemán el que aparece, porque nunca se ve el rostro del presidente, se ve así como muy difuminado. Es el propio Alemán el que aparece en la película, lo cual ya me parece que es otro de estos grandes mitos del cine, pero que sin embargo sí son hijos de su tiempo, ¿no? De todo ese ambiente intelectual que hay, que es el ambiente pues revolucionario, que va a ser muy intenso, ¿no? Y por eso vamos a encontrar en películas que no se terminaron de editar, como Que Viva México de Serge Eisenstein, una gran cercanía con los intelectuales, con los muralistas del periodo, ¿no? Y que eso va a ser siempre una retroalimentación. Entonces, no, yo no creo que todo es propaganda y que la intervención del Estado sea tan directa, pero sí tiene que ver, sin el Estado y sin esa intervención económica, esa intervención ideológica, la época del cine de oro nacional hubiera sido más pequeñita y hubiera tenido menos impacto a nivel mundial, ¿no? Sí se necesitaba una construcción en aparato para que tuviera la difusión y la divulgación que tuvo. Porque había otras cinematografías en ese momento, la cinematografía argentina, por ejemplo, pero no consigue tener esta fortaleza. Llegan aquí comedias argentinas, pero la cinematografía argentina no tiene esta fortaleza porque no tiene tampoco ese gran aparato detrás, porque están ocupados en otras cosas. A lo mejor no lo entienden con la misma claridad que sí se entiende en México, y por lo cual ya hay esta relación, este acercamiento tan temprano, ¿no? El banco cinematográfico que para mí es muy interesante, que estoy ahorita así buscando por dónde. Primero lo crean la iniciativa privada, esta iniciativa privada de la que habla Miguel Alemán, ¿no?, que tiene que ser generoso y demás. Bueno, ellos crean el banco cinematográfico, como que lo hacen en el periodo de Ávila Camacho, pero después el gobierno mexicano compra el banco cinematográfico, compra Clasa. Es que no podemos pensar que es casual. No puedo extenderme más porque es una investigación en curso, pero no puede ser casual que el Estado empiece a comprar todas esas instrumentos. Si nadie tiene más comentarios, bueno, agradecerte, Tania, y agradecerles a todos ustedes. Esperamos verlos seguido por acá, y bueno,